Entonces yo le he pedido a Dios eso, ¿verdad? Que me permita, ¿verdad?, usar el talento o usar la espada bien, ¿verdad? Usar bien la palabra, hermanos. Y en esta tarde, Dios me permita hacer eso, hermanos. Voy a rogar que abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a leer el versículo 23 y el 24. Por medio de la palabra se derriba, dice la Biblia, se derriban los argumentos y la altivez, ¿verdad?, que se levanta en contra de la doctrina, toda altivez que se levante en contra de la doctrina. Y eso es lo que va a hacer cada una de las predicaciones, cada una de las enseñanzas, va derribando enseñanzas que durante toda nuestra vida hemos recibido y que no son de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Se van cayendo. Todos esos argumentos que están en la mente y en el corazón del hombre, ¿verdad? Solamente por medio de la palabra, hermanos, son derribados, ¿verdad? Caen en todos esos son como muros, ¿verdad? Los cuales no dejan, ¿verdad?, muchas veces que el hombre acepte al Señor Jesucristo, y eso solamente se puede lograr por medio de la palabra. Entonces, en esta tarde, ¿verdad?, vamos a escudriñar un poco la Escritura. Tocó mucho mi corazón, despertó mi espíritu cuando esa mujer me dijo: preséntame a Jesús, ¿verdad? Porque yo le hablé de que la invitación que le estaba haciendo era para conocerlo, ¿verdad? Entonces dijo ella: presénteme, en una manera sarcástica, ¿verdad? Pero me despertó a mí. Digo: qué tan importante, ¿verdad?, es presentar la fe en nuestro Señor Jesucristo y darle a entender a la gente cuál es el medio por el cual nosotros hemos llegado, ¿verdad?, a conocerlo. Y es el único medio por el cual todos los seres humanos pueden llegar a conocerlo, ¿verdad? Dice Jesús que nosotros tenemos que venir a Él por medio del conocimiento de las Escrituras. Y eso, ¿verdad?, despertó mi espíritu. Sentí esa palabra fue una palabra clave en mi vida. Me dio fuerza, ¿verdad?, recibí el poder para seguir, hermanos, presentando la fe en Cristo Jesús, aunque muchos de ustedes ya la conocen, ¿verdad? Pero para mí es un placer hablar de ese ser tan maravilloso que se llama Jesús, que ha cambiado y transformado mi vida, ¿verdad? Que ha libertado mi alma, que me ha quitado deseos que yo antes tenía, que me ha hecho libre. ¿Por qué no hablar de Él? ¿Por qué no presentárselo a la gente y aún a aquellos que ya lo conocen, ¿verdad?, recordarles quién es Él? Entonces, Pablo aquí, ¿verdad?, en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23, a los hermanos que estaban ahí, dice de esta manera: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, oremos. Padre, permítame, Señor, permítame, bendito Dios, usar el talento, Señor, correctamente, y permítame también perfeccionarlo, Señor. Me gustaría conocer, ¿verdad?, todas las figuras y poderlas explicar. Pero aquí Pablo a los hermanos le presenta a Jesús como poder de Dios y sabiduría de Dios, al Maestro, ¿verdad? Es tan hermoso el Maestro, como decía el canto de la semana, es tan hermoso que queremos adorar.
y hablaba de la luz, ¿verdad? Que esa luz vino, ¿verdad? Vino al mundo. Un mensaje muy bonito. Y quiero presentarles o recordarles a aquellos que ya lo conocen a nuestro Señor como la sabiduría, porque así lo presenta, ¿verdad? Así se los presenta Pablo a Jesús, a los hermanos en Corinto. Se los presenta como sabiduría. Y la Escritura dice que la sabiduría, hermanos, está relacionada con todas las actividades de Dios. Porque todo está hecho con sabiduría, ¿verdad? Cuando el Señor hacía todas las cosas, ahí estaba ella. En todas las actividades de Dios ahí se encuentra, ahí estaba. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? Proverbios capítulo 8, versículo 30. ¿verdad? Habla del Proverbio 8, habla de la sabiduría. En el 30 dice la sabiduría, dice, con él estaba yo, dice, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. En todas las actividades de Dios, ¿verdad? Lo que el Señor hizo, ahí está, o ahí estaba ella cuando estaba ordenando las cosas, la sabiduría. Ella está relacionada con todas las actividades de Dios, ¿verdad? Pero una de las actividades que tiene que ver directamente con nosotros los seres humanos, la sabiduría que tiene que ver directamente con nosotros, es volvernos a nosotros, o al ser humano, a la cordura, ¿verdad? Una de las funciones de ella. Hacernos volver, como dice ahí en el mismo Proverbio 8, ¿verdad? En el 4, versículo 4 dice: hombres, a ustedes clamo, dice, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entiendan, dice, oh simples de discreción, y ustedes necios, dice, entrar en cordura, ¿verdad? Es un anhelo muy bonito lo que tiene ella para con nosotros, ¿verdad? Que nos vuelvamos a la cordura, que nos haga sabios, que nos hagamos sabios, ¿verdad? Que dejemos de ser como nosotros éramos antes. Y la Escritura misma dice que los pecadores, ¿verdad?, lo más bajo de la tierra, los de los seres humanos, íbamos nosotros a convivir con ella. Que la sabiduría iba a convivir con nosotros los pecadores. Que nosotros íbamos a comer de su pan y a beber de su vino. Miren, 99 del 1 al 6. Proverbio. Habla que cuando ella se hiciera casa, Proverbios 9, hermano. Proverbios 9, capítulo 1 al 6.
La sabiduría, dice, edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, dice, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andar por el camino de la inteligencia. Cuando la sabiduría se hiciere casa, nosotros los viles pecadores, ¿verdad?, íbamos a poder nosotros comer a la mesa del ser más precioso, ¿verdad? Porque dice que la sabiduría, ¿qué? Se hizo casa. Dios, a veces a nosotros se nos escapan detalles muy importantes como estos, ¿verdad? De que Dios declara las cosas que no son como hechas, ¿verdad? Dios declaraba, ¿verdad?, que la sabiduría, ¿qué? Se había hecho casa. Había puesto la mesa y había hecho la invitación a los que no tenían, ¿verdad?, cordura, a los pecadores, pues. ¿Para qué? Para que viniesen a convivir con ella y comiesen o se sentasen, ¿verdad?, a su mesa. La figura, hermanos, la figura y el que tiene todas las características de la sabiduría, y es la figura de nuestro Señor Jesucristo, como la sabiduría es José. Dice la Escritura en Eclesiastés, el fruto de la sabiduría, ¿verdad? Si leemos, miren, vamos a Eclesiastés capítulo 7, 12. Dice así, hablando de la sabiduría. Dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores, ¿verdad? Y decía yo que la figura de la sabiduría es José. Aún, ¿verdad?, José, su padre, lo vistió con una ropa de colores. Pero la historia narra que sus hermanos, por envidia, ¿verdad?, su mala conducta, los llevó a querer quitarle la vida. Pero los planes de Dios no era que José muriese, sino que fuese vendido, ¿verdad? Y de esa manera llegó José a Egipto. ¿Por qué razón? Porque Dios sabía que se avecinaba un hambre. Y si no se hacían preparativos, si no se hacía algo, iban a morir. José explica que la razón por la cual, ¿verdad?, llegó a Egipto fue porque Dios lo envió. ¿Y qué manera de enviarlo, verdad? O sea, una cosa es duro cuando Dios te trata de esa manera.
Cuando Dios te envía a un lugar y pasas por sufrimiento y dolor, es duro. Y no lo va a comprender usted hasta que esté metido ahí. Hubiera sido más fácil, ¿verdad?, que Dios le hubiera dicho a José, ¿no?, a través de un sueño: hey, José, ¿sabes qué? Vete a Egipto, vas a llegar, te voy a dar gracia delante de Faraón, y vas a comer ahí con él y vas a hacer preparativos, ¿verdad? Pero no lo envió de esa manera, ¿verdad? No lo envió como Nehemías. Pero vamos a ver lo que dice José. Génesis 45, 5 y 7. Lo que explica. Dice esto José, ¿verdad?, sus hermanos. Dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese, dice, de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. José lo comprendió, ¿verdad? José lo entendió. Si Dios no lo hubiese enviado, ¿verdad?, se hubiera muerto. Porque Dios sabía que el hambre iba a llegar como alguien, ¿no?, que llega a un hogar y toca la puerta. El hambre iba a tocar las puertas de aquí. Pero ¿cómo lo envió Dios, verdad, José? ¿Cómo José llegó a ser un apóstol del Señor? Para que hiciese preparativos ante tal contingencia que se avecinaba. ¿Con el propósito de qué? De preservarle la vida, no nomás a su familia, ¿verdad?, sino a toda la vida. Esa es una bella característica de la sabiduría, que da ¿qué? Vida. Para preservar la vida, dice José, me envió Dios para hacer los preparativos, para sembrar la tierra, para almacenar el grano, para que no nos muriésemos. Y lo maravilloso, ¿verdad?, que cuando sus hermanos temían de él porque sabían que habían actuado mal con él, por las intenciones que ellos tenían en su corazón, le tuvieron miedo, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? José les otorga el perdón, ¿verdad? Con todo el poder, con toda la autoridad que tenía José, pudo habernos mandado a matar. Pero esas no eran las intenciones de Dios, porque José lo dice. No era que José estuviese allí, ¿verdad?, para ejecutar a aquellos que lo habían ofendido, sino para dar ¿qué? José lo sabía, José lo entendía, que Dios lo había enviado para preservarle la vida a los seres humanos, no para condenar a sus hermanos. Estoy hablando de sus hermanos. Comieron del pan, sus hermanos, ¿verdad?, se alimentaron. Qué precioso era cuando
Que Dios siempre nos abre el camino para que vayamos entendiendo cosas maravillosas que están escondidas ahí. Les otorguen perdón. Así como Dios envió, ¿verdad, José, con una figura? El proverbio nos dice, ¿verdad?, que la sabiduría se iba a hacer casa, o la palabra, ¿verdad?, o la luz se iba a hacer visible. Juan nos habla de esa luz, ¿verdad? Juan nos habla de esa ¿qué? De esa palabra, de esa sabiduría, de ese verbo. Nos lo presenta de esa manera. Uno de los cumplimientos científicos es el de, creo que fue Isaac Newton. Él descubre la forma visible de la luz. Y es un símbolo, un símbolo en las escrituras también del pacto de nuestro Dios, ¿verdad?, para con nosotros los pecadores. En la Biblia está. Dice este hombre que la forma visible de la luz es el arco iris. Esa luz, ¿verdad? Dice Juan, vamos a mirarlo. Con la sabiduría. Porque lumbrera, ¿verdad?, o luz, es tu sabiduría o tu palabra, ¿verdad? Lámpara, pues es luz, lumbrera. Y Dios les dijo, ¿verdad?, a su pueblo que los mandamientos o su palabra que Él les había dado, esa era ¿qué? Su sabiduría. Pero el verbo, hermanos, la sabiduría, así como Dios lo habló en el proverbio, así tenía que suceder. Vamos a ver la narración de Juan. Juan capítulo 1, porque de ahí empieza Juan, ¿verdad? Tiene muchos propósitos, pero yo quiero tomar esto nada más para enfocarme y presentar al maestro, ¿verdad?, como la sabiduría. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, ¿verdad?, la sabiduría, que cuando formaba todas las cosas y las ponía en orden, ella estaba ahí. En el principio. Y tenía solaz delante de Él día con día, ¿verdad? Y si seguimos leyendo el proverbio, termina diciendo que ella, la sabiduría, ¿verdad?, tiene sus delicias para con los hijos del pueblo. Dice, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, dice, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Dice, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera. Aquí nos presenta, ¿verdad? Nos presenta el verbo como ¿qué? Como la luz. Con la sabiduría, ¿verdad?, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, pero venía con un propósito. En el mundo estaba, dice, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les
A los que creen en su nombre, fíjense, la luz, la sabiduría, el verbo, tienen nombre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel que se regresa, ¿verdad? Como que regresa al tema principal, al asunto principal de donde él comenzó, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se hizo casa. El verbo, ¿verdad? La sabiduría. Y habitó entre nosotros, hermanos. O como dice el canto, ahora se hizo pobre. Para enriquecernos. La luz. Ese canto habla de la pobreza, también habla de la luz, habla de lo que se hizo pobre, la luz se hizo pobre. O sea, se hizo hombre. Habitó en casa de barro, o en una casita de adobe, o de lodo. La gente pobre en una casita de adobe. Y si le va bien, si no, nosotros teníamos una de lodo, le pones a tu casa, le pones unos palitos y la vas rellenando de lodo, le echas a carne y ahí te metes. Y los que se compadecen hasta lloran, ¿verdad? Para habitar con nosotros, para vivir con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la intención era que nosotros nos sentáramos y conviviéramos con Él, para darnos de su pan. Y esa era una de las razones por la cual al maestro lo criticaban. Lo criticaron muy duramente al maestro, porque él no era como ellos. Los edificadores de Israel en su tiempo eran altivos, sin misericordia, sin amor. ¿Para con quién? Para con los pecadores, dispuestos a ejecutarlos. Pero el maestro no era como ellos, ¿verdad? A los pecadores recibía la sabiduría. Les estaba haciendo el llamado que vinieran a él. Marcos capítulo 2, versículo 16. Marcos 2. Dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores?
Al oír esto, Jesús les dijo, dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Dice, yo he venido, ¿a qué? A llamar a justos. No he venido, ¿verdad? Dice, ¿qué? A llamar a justos, sino ¿qué? ¿Verdad que la sabiduría en el proverbio le estaba haciendo el llamado ¿a quién? A los pecadores, ¿verdad? A los necios, a los simples, a los que no tenían cordura, a los que necesitaban un cambio en su vida. Pero ellos no lo podían comprender, no lo podían entender, ni nosotros, ni yo tampoco lo entendía, ¿verdad? Que comience Él con los pecadores. ¿Por qué? Porque ellos no comían con ellos. Ni menos que alguno lo tocase, ¿verdad? Cuando la mujer estaba prendida a los pies, la criticaban también. Si este supiera la clase de persona que es esta, ¿verdad? Muchas veces a nosotros, por la clase o el tipo de persona que éramos, nos cerraron las puertas, ¿verdad? Y por el tipo de persona que yo fui, hasta la cárcel fui a dar. Pero ¿sabe una cosa? Aquí llegó una sabiduría. ¿Verdad? Encarcelado físicamente, espiritualmente estaba. Pero el Señor me recibió. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque decían los fariseos, a los pecadores recibe. Tiene compasión, ¿verdad? Pero lo hacían criticando, ¿verdad? Pero el maestro venía, ¿qué? A recibirnos a nosotros. Y no es cualquier ser al que nos hemos acercado, es la sabiduría. El que estaba en el principio, ¿verdad? Y sigue el maestro, ¿verdad? Haciendo o tocando las puertas de la vida de cada persona, haciéndole saber, dice la escritura en el Apocalipsis. Mira, Apocalipsis capítulo 3. El Espíritu es el que habla aquí. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero nos vamos a dar cuenta que es la sabiduría. En el 22 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice, al que tiene oído, oiga lo que, ¿quién dice? Es el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios, el Espíritu de la sabiduría.
Va a poner mesa, hermanos. ¿Cómo, verdad? ¿Y cómo se deleita, hermanos? La persona que acepta a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo se deleita el alma de uno, verdad? Se goza. Porque no es una comida, ¿verdad? No es un alimento físico lo que nos da el maestro cuando venimos a comer la mesa. Es algo que nos nutre, nos fortalece, ¿verdad? Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está aquí, es uno de los cantos que canta el pueblo. Nos deleitamos de las grosuras del Espíritu Santo. ¿Verdad? Nos da de comer el Maestro. A su nombre, hermano. Y Jesús mismo dijo, ¿verdad?, cuál era el propósito por el cual Dios lo envió. Así como José le explicó a sus hermanos, Jesús también nos explicó a nosotros. Dice, yo he venido, ¿verdad?, para que tengan vida, ¿verdad?, y no una vida perecedera. No como esa vida, ¿verdad?, que tuvieron los israelitas cuando José, ¿verdad?, se los trajo. Que no eran todavía, ¿verdad?, todavía una nación grande, pero ahí venía Israel con sus hijos, alegre y contento el padre, ¿verdad? Porque dice, voy a mirar a mi hijo, al que amo. Mis ojos lo van a mirar antes de que yo muera. Y Dios le dice, y todavía Dios le dice como una manera muy bonita, ¿verdad? Dice, José va a ser el que te va a cerrar los ojos cuando mueras. Qué precioso, ¿verdad? Le dice Dios a Israel, desciende de Egipto, yo voy a ir contigo. Si Dios no envía, ¿verdad? Si Dios no envía a José, ¿qué hubiera pasado, verdad?, con Israel? Sus hijos, ¿cómo se llama? Perecen. ¿Qué hubiera sucedido, verdad, si Dios también no hubiera hecho preparativos por medio de su hijo ante el gran día terrible y oscuro que se acerca para los pecadores? Porque dice la Escritura que ese día que se avecina, la venida del Señor para los pecadores, es un día terrible. Imagínense si ese día hubiese llegado sin que Dios hubiese hecho preparativos por Jesús. ¿Qué sería de nosotros? ¿Viviríamos? Dice la Escritura que no, porque Juan lloraba, ¿verdad? Juan estaba llorando por esa razón, porque se sintió cerca de la condenación. No le alcanzaban, ¿verdad?, todas las obras de justicia de la ley para ser salvo delante del tribunal del Señor. Pero le dieron la buena noticia y una grande consolación. No llores. O sea, por esa razón por la cual estás llorando, ya no llores, ¿verdad? Agarra fuerzas y levántate. Porque León, ¿verdad?, de la tribu de Judá, ha vencido. La sabiduría de Dios, hermano. Y es la única, la sabiduría de Dios es la única que la Biblia dice que puede dar vida, ¿verdad?
Y esa es la figura del maestro. Como la sabiduría es José, el José. La luz cuando se hace visible, la luz cuando se hace visible, se llena de colores. Es el arco iris. Y es la señal del pacto que Dios hizo con Noé, ¿verdad? De no destruir más al ser humano. Dijo Dios, ya no lo voy a destruir. Y para que no temas, mira, aquí está la señal de mi pacto. Para que cuando veas venir las nubes, también vas a mirar ahí, ¿verdad? Que tenemos un pacto o yo contigo de no destruir más al ser humano. Y Cristo Jesús, ¿verdad, hermanos? Vino a darnos vida. Y si se cumple lo que Pablo dice, ¿verdad? Que es sabiduría de Dios, porque es la única que puede darle vida a aquel que la posee. Aquellos hermanos, aquellos que nos hemos acercado al Maestro, que hemos aceptado a Jesús en nuestra vida y lo tenemos en nuestro corazón, dice la Escritura que no hay ninguna condenación para ellos, ¿verdad? A los que no andamos, ¿verdad?, conforme a la carne, sino que los conducimos conforme al Espíritu de vida. Gloria al Señor. Les voy a rogar que se ponga sobre sus pies, hermano. Les presenté a Jesús como la sabiduría, hermano. Gracias a Dios. Gloria al Señor. No, me dan ánimo las palabras que me dicen. Muchas veces me las dicen por ofenderme, ¿verdad? Sí, pero yo las medito. Las palabras, aunque muchas veces me las dicen para ofenderme, yo las medito. Yo me pongo a meditar y digo, Señor, ¿tiene razón o no tiene razón? ¿Verdad? Y si tiene razón, tengo que enderezarme. Y si no, tengo que sacar algún provecho, porque todas las cosas que nos suceden son para bien, ¿verdad? Cuando las entendemos y las comprendemos. Un aplauso a él, hermanos. Al dador de la vida, gloria al Señor, hermanos. Este mensaje es muy bonito. Yo le doy gracias a Dios porque nos ha permitido a nosotros. Y estaba hablando de esto, ¿verdad? Otros, hay algunos que tienen el anhelo, el deseo, una pasión muy grande por servir al Señor, ¿verdad? Y yo tengo una pasión y un deseo por instruirlos a ellos. Gloria al Señor, digo, gracias, Señor, ¿verdad? Que conozcan al Maestro, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, hermano? Como mi hermano Francisco. Él tiene una pasión muy grande por conocer las Escrituras, y eso es bueno, las Escrituras. Y si su corazón es sincero, Dios tarde o temprano, ¿verdad?, lo va a alumbrar, ¿verdad? Si él quiere hacer la voluntad, dice Jesús, ¿verdad? Esto, si alguno quiere hacer mi voluntad, ¿verdad?, va a conocer verdaderamente la doctrina, ¿verdad? Se va a dar cuenta si la doctrina de Jesús es de hombre o el Padre se la dio para que le enseñara. Y ustedes ya habían escuchado estas cosas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Siempre se aprende, ¿verdad? Y ese es mi anhelo, es mi deseo. Le digo al Señor, permítame perfeccionar el talento. Permítame usarlo bien, no para avergonzar, no para contender, sino para ¿qué? Para edificar. Porque me he dado cuenta que algunos sí tienen un talento, ¿verdad?,
Pero muchas veces ese talento lo usan para pelear. Sí, o sea, se enaltecen, se inflan. Y en vez de edificar, destruyen. ¿Por qué? Porque ya cuando alguien siente, ¿verdad?, que te están atacando, te cierras, pones el escudo, ¿sabes qué? Aquí ya. Si quieres pleito, ¿verdad? Si se encuentra uno más peleonero que él. El Señor nos guarde, ¿verdad? El Señor nos guarde, ahora hay que edificar. Otro aplauso al maestro, ¿no? Dios les bendiga. Voy a dejar este lugar, hermanos.